para ustedes, además de algunos otros talleres y cursos. Ok, en este taller vamos a hablar sobre los desequilibrios hidroelectrolíticos exactamente del sodio y el potasio. Pero hay varias cosas que quiero que ustedes tomen en consideración con respecto a esta clase y que me voy a centrar básicamente en la corrección del desequilibrio, más no en la fisiopatología de cómo se da, porque el tiempo en Zoom saben que es limitado y quiero que de aquí se vayan con el conocimiento, con el ejercicio, que allí poco a poco vamos a ir dándoles para que ustedes entiendan. Entrando en materia, yo les mandé un glosario como es costumbre en todos los talleres con terminología básica. En este caso, el electrolito, que es una sustancia que se disocia en solución para formar partículas cargadas o iones. Por ejemplo, una molécula de cloruro de sodio se disocia para formar ion de sodio cargado positivamente y un ion de cloro con carga negativa. Las partículas que no se disocian en iones, como la urea y la glucosa, no se denominan electrolitos. Recordando además que desde el punto de vista celular, el potasio es el que se encuentra en el interior de la célula y el sodio, hay más carga de sodio a nivel extracelular que intracelular. Seguimos aceptando a todas las personas que están entrando a la transmisión. Diferencia entre osmolalidad y osmolaridad. Un concepto muy importante, porque de aquí va a partir el apellido que le vamos a dar a ese desequilibrio y cómo se va a estar comportando la osmolaridad para ese momento. La osmolaridad es el número de ósmoles de soluto en, sigo aceptando a todos, en 1 kilogramo de solvente. La osmolaridad es el número de ósmoles de soluto en 1 litro de solución. Entonces la diferencia radica en que uno va a estar dado en kilogramos de solvente y el otro en 1 litro de solución. La osmolaridad conlleva la concentración de una solución osmótica, mientras que la osmolalidad con la concentración de partículas en un fluido. Así que a partir de eso también se va a calcular al final para que ustedes entiendan si estamos en una hipernatremia hiperosmolar, isosmolar, hiposmolar. De allí radica ese apellido que le damos al desequilibrio. Ok, de modo de generalidades, nosotros tenemos requerimientos diarios, en este caso de los electrolitos, como es el sodio, de 70 a 90 miliequivalentes por litro, el potasio de 40 a 80, aquí se adelantó 9, es de 40 a 80, el cloro de 70 a 90, los líquidos van de 2000 a 3000 cc por día y las calorías de 1500 a 2500 calorías por día. En este caso, los valores normales de los electrolitos que estamos tomando en cuenta, como lo es el sodio y el potasio, el sodio va de 135 a 145 mini equivalentes a nivel extracelular, mientras que, es decir, en suero, en sangre, mientras que el potasio va de 3.5 a 5.5. Esta fue una de las preguntas que hice en una encuesta en Instagram para comprobar y decirle a ustedes si ese valor estaba intra o extracelular. Muchos respondieron que ninguna. Eso es a nivel extracelular, porque a nivel intracelular el potasio está mucho más elevado. Entonces, el agua corporal total, que es otro de las cosas que vamos a estar calculando durante los ejercicios, van a estar dados por, según el sexo del paciente, en mujeres de 0,5 y en hombres de 0,6 por peso. Eso es lo que va a estar dado el agua corporal total. Ok, continuamos. Hablando desde el punto de vista del sodio, ya entrando en materia propiamente del primer electrolito, estamos en, como les dije anteriormente, 135 y 145 son estos valores de referencia y de aquí comienzo a desglosar lo que es propiamente el desequilibrio. En este caso nos encontramos en la hiponatremia. La hiponatremia no es más que la concentración plasmática de sodio inferior a su valor normal de 135 por un exceso de agua en relación al soluto. En este caso, digamos que está mucho más disuelto. Vamos a ver por acá. Ok. Entre las manifestaciones clínicas que ese paciente va a experimentar allí, un momento que me he salido de la transmisión sin querer.
Estamos en vivo, cualquier cosa puede suceder acá. Ok. Ajá. Ok, entre las manifestaciones clínicas que va a presentar ese paciente, dadas por la misma hiponatremia, vamos a tener manifestaciones gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos cuando ese sodio está inferior a 125, cólicos abdominales, diarrea. A nivel de los síntomas, cuando se presenta una osmolaridad efectiva plasmática que cae a menos 240, recordando que la osmolaridad va de 275 a 295. Ahora, cuando nosotros calculamos lo que es la osmolalidad efectiva, esta nos va a dar un valor de referencia de 280 con más o menos 10. Esto más adelante ustedes lo van a entender cuando hagamos propiamente el ejercicio, pero ahorita lo que quiero es que se concentren en las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente con la hiponatremia. Signos relacionados con hiposmolaridad del líquido extracelular y el movimiento del agua hacia el interior de las células cerebrales y el tejido neuromuscular. Recuerden que el sodio está presente en muchas de nuestras células, en las células cardíacas, en la neurona, y que tengamos una disminución de este electrolito será bastante complicado para el paciente y las manifestaciones serán importantes. Por ende, comienza la debilidad, cefalea, depresión, sensación de muerte inminente, cambios en la personalidad. Cuando el sodio desciende inferior a 115 miliequivalentes por litro, empezamos a que el paciente comienza con cambios en el estado de conciencia, letargo, estupor, hiperexcitabilidad neural. Comienzan los calambres, las convulsiones cuando el sodio está entre 128 miliequivalentes, coma y muerte. Ok, espero que les haya quedado claro las manifestaciones del sodio. Ok, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aparte de la clínica antes descrita, vamos a hacer un laboratorio de electrolitos séricos, donde vamos a ver el sodio inferior a 135, la disminución de la osmolaridad sérica y una disminución entre una dilución del hematocrito y la urea. Ok, entonces se hace el cálculo de la osmolaridad efectiva, que es esta fórmula que tenemos por acá. Se multiplica el sodio 2 veces, más la glucosa entre 18, que es una constante. Entonces, ya ahí tendríamos la osmolaridad efectiva, que se puede tomar el valor estándar, como le dije anteriormente, de 280 más o menos 10. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta? Vamos a hacer la corrección paulatina en un mínimo de 2 días. Es importante que no se haga la corrección muy rápida porque puede traer consigo complicaciones neurológicas importantes, como lo es el edema cerebral y la mielinosis pontina. Entonces, la infusión de líquidos no debe sobrepasar la velocidad de 0,5 miliequivalentes por litro hora, no incrementar más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Se va a hacer el cálculo del sodio sérico, del déficit de sodio, y la administración en un mínimo de 2 días, como les dije anteriormente. Es decir, la vamos a dividir en dos, para un paso en 24 horas y el otro paso en las próximas 24 horas. Hay otras literaturas donde nos dice que se haga entre 48 a 72 horas. Todo dependerá de las manifestaciones del paciente y lo que nos estamos encontrando a nivel de laboratorio y de las manifestaciones. Hay mecanismos reguladores que el cuerpo por sí mismo hace para poder mantener esos mecanismos reguladores de los electrolitos. Y cuando llega el momento del desequilibrio, que no es propiamente una enfermedad, sino que es una complicación, un estado en el que se puede hacer corregible, aquí hay varios receptores intravasculares de alta presión, de baja presión, a nivel del sistema nervioso central, como tenemos la ADH, importantísima, el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, el péptido atrial natriurétrico, el sistema nervioso autónomo, la filtración glomerular, sumamente importante, porque el riñón aquí juega un papel fundamental en la excreción de todos esos electrolitos, y de aquí radica entonces la conducta que vamos a tomar. Tenemos el primer caso. Por favor, respiren profundo, traten de prestar la mayor atención. Al que le guste esto en la parte de medicina interna puede continuar, y al que no, al que los enreda mucho, yo creo que mi mayor consejo es que no sigan porque se pueden aburrir. Entonces, el que quiera aprender, manténgase aquí para la explicación. Entonces tenemos en el primer ejercicio un paciente masculino de 45 años de edad con 65 kilogramos. Ese sería su peso entre los datos que tenemos
para el ejercicio, con una glicemia en 90 y un sodio en 125. Está por debajo de 135, evidentemente tenemos una hiponatremia. Acá vamos a calcular el déficit de sodio, que va a estar dada la fórmula por sodio ideal menos sodio real por peso por agua corporal total, que fue una fórmula que les di anteriormente. Y vamos a tener que calcular la osmolaridad efectiva para darle el nombre a esta hiponatremia. Entonces, comenzamos con el primer paso calculando la osmolaridad efectiva, que vendría siendo 2 por sodio, ok, acá tenemos, más 90, que representa la glicemia del paciente, entre 18. Esto nos da el cálculo de los dos BC120, 240, mini equivalentes, más 5, que es el cálculo de 90 entre 18. Esto nos da 245. Entonces estamos entre una hiponatremia hipoosmolar. ¿Ok? Esto es lo que nos importa al hacer el cálculo de la osmolaridad efectiva para darle el apellido a la hiponatremia. Una vez, el segundo paso va a ser el déficit de sodio. El déficit de sodio, que por la fórmula que tenemos acá al lado izquierdo, van a ver que tenemos 140, que sería el sodio ideal. Tenemos de 135 a 145, pero vamos a ponerlo como en el medio. Entonces, 140 menos 125, que es el sodio real del paciente, por los 65 kilogramos que pesa el paciente, por 0.6, que es el cálculo del agua corporal total que pertenece a un paciente masculino. Aquí nos escriben por el chat. La clase sí estará guardada, la clase se va a grabar. Vamos a dividir esta cantidad del déficit de sodio en 2, porque recordemos que la corrección la vamos a hacer en 48 horas. Por ende, este 585 entre 2 nos va a dar 292,5 mini equivalentes. Esto es lo que le vamos a pasar al paciente en 24 horas para corregir y llegar a 140 mini equivalentes y estar dentro de los parámetros normales. Entonces, el tercer paso va a ser elegir una solución acorde al paciente para la corrección. Hay un sinfín de soluciones expansoras que existen, en este caso, en nuestros hospitales y en todos los sitios donde hacemos nuestro desempeño como médico, pero ya eso sería otra clase, hidratación parenteral. Aquí les coloqué y voy a usar las típicas, en este caso la solución 0,9%, que aporta 77 mini equivalentes de sodio y 77 mini equivalentes de cloro. Entonces, vamos a elegir esa solución y el cuarto paso va a ser establecer los mini equivalentes necesarios en cada una de las soluciones que nos va a aportar. Normalmente aquí tenemos la presentación de las soluciones, de este caso la solución 0,9% o fisiológica en 500 cc. Esos 500 cc nos va a aportar 77 mini equivalentes. La multiplicación de esos dos nos estaría dando 154 mini equivalentes, es decir, 1000 cc de solución. Esos 1000 cc de solución son los que necesitamos, en este caso los que le colocaríamos en 24 horas, y lo vamos a restar por lo que necesita el paciente. Lo que necesita el paciente son 292. Lo redondeamos a 293 y le vamos a restar los 154, que son los mini equivalentes que nos aportan 1000 cc de solución 0,9. Eso nos va a dar 139 mini equivalentes, lo que nos falta para llegar a los 293 que le vamos a pasar en 24 horas. Vamos a completar en esos 1000 cc con solución hipertónica, que aporta 3,4 mini equivalentes en un cc de solución. Eso es otra presentación de cloruro de sodio, pero es como concentrada. Entonces, ¿cuánto le tocaría a ese paciente? Vamos a administrarle, vamos a completar y a transformar 139 mini equivalentes en cuántos cc de solución hipertónica es. Hacemos una regla de 3, 139 por 1 entre 3.4. Eso nos da 40.88. Lo redondeamos a 41 y lo dividimos entre 2, porque son los que vamos a pasar en 24 horas y en las próximas 24 horas. Es un poco enredador, por eso les digo que ustedes tienen que abrir su mente para poder entenderlo todo. Y son 20.5 cc que vamos a agregar en ambos potes de solución. Entonces, el resultado en las órdenes médicas van a ser hidratación parenteral 1000 cc de solución 0,9% más
20.5 cc de cloruro de sodio en 500 cc de solución 0,9 a 14 gotas por minuto. Espero que en este caso hayan entendido. El cálculo del goteo es otra cosa. En este caso, normalmente eso se hace por el número de potes de solución, por una constante que es 7, para en este caso gotas. Aquí tenemos 1000 cc, entonces tenemos 2 potes de solución por 7 y nos da 14 gotas por minuto. Es una forma de calcular el goteo de la forma más fácil. Cualquier cosa, estamos por los grupos de WhatsApp y Telegram, así que por ahí ustedes pueden aclarar todas sus dudas. En este caso caemos en la hipernatremia. La hipernatremia, que se considera una concentración plasmática de sodio superior al su valor normal, en este caso mayor a 145 miliequivalentes, y se acompaña siempre de hiperosmolalidad. Normalmente, el cuadro clínico puede estar dado por una deshidratación o disminución del volumen vascular. Es decir, ya aquí tendríamos más soluto, que es el sodio, que en este caso el solvente, los líquidos de ese paciente. Entonces, normalmente se presentan en deshidratación, pérdidas excesivas de agua a nivel extrarrenal en pulmón, en piel. Normalmente ese paciente que puede estar presentando diarrea acuosa, una alimentación hipertónica por sonda, puede estar teniendo una pérdida exclusiva de agua a través de una sudoración excesiva, de fiebre, de quemaduras graves, en las que se nos pudiese desarrollar una hipernatremia, en este caso un aumento de la frecuencia respiratoria, un paciente con ventilación mecánica o un paciente con diabetes insípida central o nefrogénica. En este caso, aparte de ese cuadro clínico que les nombré, tenemos los típicos de un paciente con deshidratación, taquicardia, o sea, un paciente con bajo gasto, signos de bajo gasto, taquicardia, pulso débil o filiforme, disminución de la tensión arterial, colapso vascular. De este modo, los signos relacionados con la hiperosmolaridad del líquido extracelular y la deshidratación celular. La cefalea, la agitación e inquietud, disminución de los reflejos, lengua áspera y con fisuras, disminución de la salivación y producción de lágrimas. Eso es más que, digamos, obvio, o así como por lógica ustedes lo van sacando, ese paciente con deshidratación. Sed y signos compatibles con aumento de hormona antidiurética, polidixia, oliguria o onuria, disminución de la densidad urinaria. En este caso vamos a tener irritabilidad e hipertonicidad muscular, alteraciones en sensorio, y los síntomas neurológicos aparecen a partir de 160 miliequivalentes por litro de sodio, en este caso de la hipernatremia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual que el anterior, a través de la clínica antes desarrollada y los valores de laboratorio, por encima de 145 miliequivalentes. Para este ejercicio utilizamos los datos de un paciente masculino con 45 años de edad, 65 kilogramos de peso y sodio en 160. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer o a calcular aquí? El déficit de agua. Porque ya acá no necesitamos colocar sodio, sino que lo que necesitamos es disolver esa concentración de sodio que tiene el paciente. Es como si tuviésemos un jugo muy concentrado, entonces aquí lo que necesitamos es colocar agua. Agua para tratar de diluir esa concentración de jugo concentrado. Entonces, valga la redundancia. Entonces, el primer paso será calcular el déficit de agua, que es sodio real menos sodio ideal por peso por agua corporal total entre sodio real. Entonces aquí tenemos ya todos los datos simplificados. 160 miliequivalentes, que representan lo que tiene el paciente. 145, que sería nuestro sodio ideal. No lo vamos a llevar a 140 ni a 135, vamos a llevarlo siempre a lo más, en este caso, al top inferior. Este resultado nos va a dar 585. Recordando que el peso del paciente son 65 y lo que representa el agua corporal total en un paciente masculino es 0,6. Sobre los 160, que es el sodio real. Esto nos da 3.65 litros. Eso lo vamos a dividir en 2 para pasarlo en 2 días. Como ustedes saben, las correcciones se tienen que hacer mayor a 48 horas. Y esto nos va a dar 1.85 litros. Estos litros los tenemos que transformar en cc para que la enfermera nos ayude a que cuando nosotros le coloquemos en las órdenes médicas pueda ella hacer la administración de esos líquidos. Entonces vamos a hacer una regla de 3 en la que vamos a colocar que 1000 cc está representado en un litro. Tenemos 1.85 litros. ¿Cuántos cc son? Esto es fácil porque aquí haríamos 1.85 por 1000 entre 1
y nos daría 1850 cc. Este resultado es el que va a corresponder a las 24 horas, pero yo lo voy a dividir entre 12. ¿Por qué lo voy a dividir entre 12? Porque sería un fastidio para la enfermera pasar a través de sonda nasogástrica cada hora agua libre, cada hora. Entonces, en este caso, se simplificó a cada 2 horas y por eso hago la multiplicación, la división en este caso entre 12. Entre 12, entonces tenemos 1850 entre 12 nos da 154 cc de agua libre cada 2 horas por sonda nasogástrica. Entonces ustedes calculan, agarren su calculadora porque esto es la parte matemática de la medicina. 154 por 12 y aquí nos da los 1848. Pero como nunca podemos hacerlo en números de esa forma, tenemos que redondearlo, se redondea a 1850. En este caso ya corregimos una hipernatremia. Espero que les haya quedado claro la parte de sodio. Recuerden que estamos por el grupo de WhatsApp, escriban cualquier cosa o si no pueden escribir rápidamente por aquí por el chat. Yo los estaría viendo sus interrogantes. Recordando además que Zoom es un poco limitado del tiempo, pero tratamos de dar todo lo más rápido posible para que ustedes puedan entender. En este caso entramos al potasio. El potasio es otro de los electrolitos importantes para el desarrollo. En este caso, las cifras de potasio van de 3.5 a 5.5. Recordando entonces que en el caso de la hipopotasemia o hipocalemia, estaríamos con sodio por debajo de 3.5 mini-equivalentes. Manifestaciones clínicas que afectan tanto corazón, músculo esquelético y músculo intestinal. Tenemos las manifestaciones gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, distensión abdominal, constipación y lío paralítico en casos extremos. A nivel renal, tenemos la disminución de la filtración glomerular, tenemos lo que se induce a través de la diabetes insípida nefrogénica, como lo es la poliuria, polidipsia, la osmolaridad y baja densidad en orina. Además de las manifestaciones neuromusculares, tendremos la flacidez muscular, tendremos la debilidad y el cansancio, con un potasio aproximadamente de 2 a 2.5, es cuando vamos a desarrollar y a ver estas manifestaciones. Siguiendo con la parestesia, los calambres de sensibilidad muscular, la parálisis arrefléxica, en la hipocalemia grave con potasio inferior a 2 mini-equivalentes, tendríamos además insuficiencia respiratoria y el aumento de la producción renal de amonio. Esto es sumamente importante en los pacientes con hipopotasemia o hipocalemia. Acá seguimos con las alteraciones porque son muchísimas y sobre todo a nivel electrocardiográficas. Hay alteraciones por el potasio, porque recuerden que el potasio está a nivel intracelular más aumentado y que lo tengamos sérico, disminuido, eso nos quiere decir que hay algo que no nos está funcionando bien a nivel intracelular. Entonces, el sodio normalmente a nivel intracelular maneja unos valores de 140 a 150 mini-equivalentes. Así que, para que ustedes vean que a nivel extracelular solo está representado de 3.5 a 5.5. Alteraciones ácido-base, la alcalosis metabólica hipoclorémica, en hipopotasemia grave inhibe la reabsorción de cloro y la porción ascendente de enlaza dengle, esto a nivel de nefrona y provoca cloluria con alcalosis metabólica hipoclorémica. A nivel cardiovascular, hipotensión ortostática, sensibilidad e intoxicación por digitálicos, las arritmias, que van a ser una de las cosas más importantes que vamos a ver en estos pacientes, la bradicardia sinusal, la arritmia ventricular ectópica, las electrocístoles auriculares y ventriculares, a nivel grave, con un potasio inferior a 2, la taquicardia y fibrilación ventricular, los cambios electrocardiográficos más notables, con un potasio inferior a 2.7, vamos a tener el PR prolongado, la depresión del segmento ST, o sea que si ustedes ven aquí una depresión del segmento ST, no van a creer que es una lesión en una cardiopatía isquémica, porque ustedes ya más o menos van a ver que ese paciente, cómo va a ser su clínica y ustedes le mandan a hacer sus debidos electrolitos séricos, porque no va a ser lo mismo ese paciente que va a tener esta depresión del segmento ST al que tenga una cardiopatía isquémica. La onda T aplanada y la aparición de una onda U prominente.
Seguimos para la realización y resolver este ejercicio. En este caso, este es un poquito más sencillo porque lo que vamos a hacer aquí en este paciente va a ser calcular el déficit de potasio y agregarle el KCl. Eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar el déficit de potasio, que es el potasio ideal menos potasio real por peso, más un mil equivalente por peso, más 30 mil equivalentes sobre 1000 cc de diuresis. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen ese paciente vigilado, es decir, un paciente que tiene días hospitalizado y usted le lleva un control de su diuresis, un balance hídrico y todo lo demás, ustedes pueden hacer el cálculo basándose en lo final, en los 30 mil equivalentes sobre los 1000 cc de diuresis. Pero si tenemos un paciente que acaba de llegar a la emergencia y no tenemos una balance hídrico, entonces solamente vamos a sumarle los 30 mil equivalentes y no vamos a dividirlo por ninguna cc de diuresis porque no sabemos cómo es la diuresis de ese paciente. Entonces, tenemos que el primer paso va a ser calcular el déficit de potasio. Entonces tenemos el desglose de la fórmula 3.5, que sería nuestro potasio ideal, el valor inferior, menos 2.5, que es lo que tiene el paciente a nivel de laboratorio, por los 65 kilogramos de ese paciente, más un min equivalente por el peso, más 30 min equivalentes. Eso nos va a dar un total de 160 min equivalentes en 24 horas. Y eso lo vamos a dividir por el número de potes de solución a la que le vamos a calcular a ese paciente la hidratación. Normalmente a un paciente se le calcula una hidratación de 30 a 50 cc por kilogramo de peso. En este caso, yo voy a utilizar, para que nos dé 2500, yo voy a utilizar 40. Entonces tenemos 65 kilogramos, busquen la calculadora para que lo hagan conmigo. 65 kilogramos por 40 cc. ¿Eso nos da cuánto? Eso nos da 2600. Pero como no hay presentaciones de 100 cc, bueno, sí hay presentaciones de 100 cc de solución 09, pero sería un fastidio para, como les digo, darle más trabajo a nuestra enfermera y no queremos hacer eso. Entonces lo vamos a redondear a 2500, 5 potecitos de solución 09. Eso le vamos a administrar en cada potecito, cada 500 cc, en este caso la presentación acá de Venezuela, me imagino que allá en otros países también dan las presentaciones de 1000 cc de solución 09, pero en este caso es diferente. Ahora ustedes no van a introducir los 30 cc de solución de KCl en 500 cc, sino en 1000, entonces ya va a ser diferente y ustedes lo van ondeando según la cantidad que el paciente puede recibir a través de esa vía periférica. Entonces, tenemos que va a ser los 2000 cc de solución 09 más 30 cc de KCl a 7.5% en cada frasco de solución 09 a un goteo de 35 gotas por minuto. Ya se acuerdan cómo es rápidamente se calcula el goteo. 5 por 7, que es la constante, los 5 que nos representan los 5 potes de cada 500 cc, ustedes calculan 500 por 5, son 2500, y esos 5 potes lo van a multiplicar por 7, que es la constante, y nos da 35 gotas por minuto. En este caso, gotas, que una gota representa 20 microgotas, y así sucesivamente. Yo aquí no voy a caer en explicarles hidratación parenteral, porque ya eso es otra cosa. Con respecto a la hiperpotasemia, que se maneja diferente a la hipopotasemia, es a través de medidas antihipercalémicas. Entonces, como eso al momento de descubrirlo, de traérselos hasta acá y plasmarlo en la diapositiva, era leer, y eso es bastante cansón, pero yo se las voy a explicar resumidamente. Entonces tenemos el gluconato de calcio, que es uno de los medicamentos que se utilizan para disminuir de algún modo el potasio. Tenemos el salbutamol, que también nos va a ayudar como beta 2 a disminuir el potasio. Vuelvo y les repito, son medidas antihipercalémicas, no son la solución para que ese paciente disminuya rápidamente el potasio. Entonces, eso se hace como una especie de homeostasis. Entonces, se ayuda a que se regule de manera natural el potasio. Entonces, hay sistemas reguladores rápidos y lentos de ese potasio. El regulador rápido
tenemos los que están influenciados por las hormonas, como lo es la insulina, que nos ayudan a que se introduzca ese potasio al interior de la célula y salen hidrogeniones. Entonces eso nos va a ayudar cuando nosotros más adelante, entre las medidas antiprecalémicas, colocamos solución despolarizante, que es la solución glucosada, y aunado a ese paciente le colocamos las unidades de insulina respectivas a la solución que le coloquemos. Por ejemplo, si colocamos ISC de solución al 5%, de solución dextrosa al 5%, le colocamos una unidad de insulina en 1 hora. Y así poco a poco vamos ayudando a que ese potasio ingrese al interior de la célula y salen hidrogeniones. Y también a nivel de las catecolaminas, como le dije, con los receptores beta-2 adrenérgicos, que activan la bomba sodio potasio ATPasa, en este caso con la medida antihipercalémica, como lo es el salbutamol, así como cuando nosotros le mandamos al paciente a nebulizar 20 goticas, en este caso de salbutamol, el 3S de solución 9, cada 4 a 6 o 8 horas en neuroterapia. Además, también para ayudar a esa homeostasis tenemos los diuréticos de ASA, que nos pueden ayudar bastante. A nivel respiratorio, el potasio intracelular se intercambia con los hidrogeniones, por lo que eso hace que se produzca la hipercalemia. Entre la regulación lenta tenemos la adaptación renal, que normalmente cuando hay una gran sobrecarga de potasio, que se ingiere diariamente, porque normalmente lo que nosotros ingerimos de potasio, un 90% lo excreta el riñón a través de la orina, y el otro 10% se excreta por las heces. Entonces es por eso que el riñón interviene de manera predominante en la homeostasia de este ion, de este electrolito, como lo es el potasio. Entonces también es importante que ese paciente tenga una buena tasa de filtración glomerular para que podamos tener efectivamente una disminución del potasio de forma natural. Pero como en este caso estamos en la alteración, que es la hipercalemia, nosotros vamos a ayudar a que ese paciente se disminuyan los niveles con los diuréticos de ASA. En este caso, ¿cuáles son los diuréticos de ASA? Tenemos la furosemida, la metanida. En este caso vamos a utilizar la furosemida de 20 a 40 miligramos endovenoso a cada 6 a 8 horas. Y de allí el resto de fármacos que podemos utilizar como medidas antihipercalémicas. El tiempo se nos agota en Zoom. Espero que hayan entendido parte de todos estos ejercicios que con mucho cariño les preparé para todos ustedes y que será de gran utilidad, sobre todo en la clínica médica de medicina interna, y que les va a ayudar a ustedes corregir todos esos desequilibrios hidroelectrolíticos. Recuerden seguirme a través de la plataforma @doctorizate_ en Instagram. Allí trato de publicar muchas guías bolsillo y además trato de poderlos ayudar con todas y cada una de las patologías que me gustan y que por el área médica las explico porque me encanta medicina interna. Entonces les seguiré plasmando toda la información que pueda. Si a ustedes les gusta algún otro tema o les gusta alguna otra área de la medicina, entiéndase pediatría, ginecobstetricia o cirugía, ustedes me pueden decir qué temas les puedo dar y yo con mucho gusto se lo desarrollo con todo el placer. A pesar de todo, nosotros estamos todos los días para aprender y para desarrollarnos. Me preguntan que si el taller tiene certificado. Normalmente los talleres que yo dicto no tienen certificado, porque es más el poder del conocimiento que el certificado. Entonces, los que tienen certificado son los cursos, y ya los cursos llevan otra metodología, llevan otra logística, y esos son los que normalmente otorgo certificados. En el caso de, ¿me podrías recomendar una bibliografía? En Farreras sale muy bueno la parte de desequilibrio electrolítico. A ver, ¿qué otra cosa? Muchas gracias, excelente. Gracias a ustedes por permanecer y ser tan fieles a todos estos talleres que con mucho cariño les expongo. Esta clase va a quedar por un IGTV en Instagram, así que cuando tenga la oportunidad, así que muy pronto les estaré subiendo. Lo que pasa es que estoy haciendo mi artículo 8, en este caso en Venezuela, y en Samuel, ¿qué tal? Aquí, bueno, aquí está escribiendo una persona que es de la Francisco de Miranda. Mira, en Samuel sale muy bien, solo que te puedes enredar un poco porque hay una forma en la que él te desarrolla el ejercicio, y si tú no tienes el dominio o el manejo, te puedes enredar un poco.
pero ves esta grabación que va a quedar como IGTV en @doctorizate_, entonces allí vas a poder entender, lees de tu Samuel y practicas los ejercicios por aquí. Igual como una bibliografía, está el Farreras de Medicina Interna. Así que éxitos para todos y nos estamos comunicando. Recuerden, @doctorizate_, por allí van a poder encontrar todo. Doctorizate, me dicen, escriba la red. Ahí está. Queda un minuto de Zoom, se va a cortar.